Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Jaime Bordel. Él es politólogo y jurista de la Universidad Carlos III de España. Jaime, muy buenos días. Bienvenido a la mesa de Así Amaneció. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó el 21 de julio su renuncia al presidente italiano Sergio Mattarella tras reconocer el final de su gran coalición luego de que 3 partidos claves boicotearan un voto de confianza crucial sobre su cargo. El presidente, a su vez, ha disuelto al Parlamento y ha convocado y ha llamado a nuevas elecciones. ¿Por qué se produce todo este caos en la política italiana? ¿Cuál fue el detonante de la renuncia de Draghi? Buenos días, encantado de estar aquí hablando con ustedes. Bueno, pues la crisis del gobierno de Mario Draghi se produce por varias cosas, pero fundamentalmente el primero que le echó el gran pulso a Draghi, que fue lo que terminó con el fin de su gobierno, fue el Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas, que es este partido que es un artefacto extraño, un partido populista que tenía algunos elementos ligeramente progresistas, otros elementos de derechas y que no se sabía muy bien dónde encasillarse, ya que basaba casi todo su discurso en una retórica muy anti-establishment y muy anti la casta política, llevaba un tiempo en el que no terminaba de encontrarse, se encontraba apoyando a este gobierno de coalición de Draghi y además acababa de sufrir una escisión de su ala más moderada liderada por su ex líder Luigi Di Maio. Y entonces en este contexto en el que el Movimiento 5 Estrellas se encontraba también inmerso en batallas internas porque había facciones dentro del partido que eran más proclives a más reacias al gobierno de Mario Draghi a permanecer dentro, pues estas facciones empujaron y hubo distintas disputas internas que al final llevaron a que el Movimiento 5 Estrellas se planteara echarle este pulso a Mario Draghi. Un pulso que yo de todas maneras creo que ellos mismos no querían que terminara en el fin del gobierno, porque el propio Movimiento 5 Estrellas pidió que la moción que se votó, que era una moción de confianza y un decreto de ayudas, se separara, porque ellos querían votar en contra del decreto de ayudas de Draghi, pero no querían votar en contra de una moción de confianza de Draghi. Pero bueno, finalmente Mario Draghi consideraba que sin ellos el gobierno carecía de sentido y por eso fue por lo que él se opuso a que se votaran por separado ambas cosas y, por así decirlo, hipotecó su continuidad a que saliera este decreto adelante y por eso adjuntó la moción de confianza. Y esto así fue el principal detonante de la crisis. Con lo cual, pues bueno, el balance de estos 5 años del Movimiento 5 Estrellas, que ganó las últimas elecciones, la verdad que es muy malo tanto para ellos mismos como para la democracia italiana. Jaime, le pregunto, a lo largo de la historia hemos visto la política italiana muy convulsionada. Los italianos son como súper pasionales, los políticos italianos son súper pasionales. Como usted dice, el movimiento tal tiene divisiones internas y pugnas internas y así la mayoría de los movimientos. Es decir, es como un poco caótica. El llamar y el convocar, el llamado del presidente a nuevas elecciones, ¿garantiza una calma o que se llegue nuevamente a una tranquilidad en la política italiana? Pues en principio no lo garantiza, salvo que alguno de los bloques obtenga una mayoría absoluta en las cámaras que le permitiera gobernar la legislatura con tranquilidad. Al margen de este elemento pasional que mencionaba, también creo que hay un punto importante para entender Italia y es que la propia institucionalidad italiana es la que lleva a que haya todas estas convulsiones en su política. ¿Y por qué? En Italia tiene mucho peso el Parlamento. Y entonces, salvo que se tenga atada una mayoría absoluta muy, muy estable, al final los primeros ministros dependen muchísimo de lo que ocurra en el Parlamento. Luego, además, influye también este elemento de una concepción política en Italia por parte de sus propios parlamentarios muy distinta a la de otros países europeos y latinoamericanos, es decir, hay mucho más transfugismo, muchos más diputados que a lo mejor dentro de una misma legislatura se van de un grupo de parlamentario a otro,
otro, que van al grupo, que pasan por el grupo mixto, que cambian de partido, etcétera. Y entonces, pues bueno, esto hace que los primeros ministros o tienen muy bien atado su parlamento o al final pues son completamente dependientes de él y esto genera una cierta inestabilidad. Con lo cual, salvo que en las próximas elecciones salga una coalición, salga una mayoría para uno de los bloques muy fuerte y muy estable, es probablemente bastante complicado de que esto garantice una estabilidad. Sergio, y según su criterio, más que una disolución al Parlamento, porque ya lo hizo el presidente italiano, anunció la disolución del Parlamento, pero la solución quizás sería una reforma constitucional que le permita al primer ministro no estar tan atado al Parlamento, mejor dicho, a los parlamentarios. Bueno, esto es una demanda que curiosamente la que lo lleva desde hace mucho tiempo en sus programas es la derecha. Y yo creo que bueno, que con los giros presidencialistas también hay que tener cuidado. Está claro que hay alguna que se debería tratar de hacer algún tipo de reforma para que hubiera algo más de estabilidad en Italia, pero con los giros presidencialistas y con darle mucho poder a la presidencia también hay que ser cautos, porque además como digo, en Italia quienes han defendido esto históricamente ha sido la derecha y concretamente los herederos del fascismo italiano. Jaime, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia y en su momento el Movimiento Social Italiano. Jaime, ¿cómo afecta esta crisis a la zona? ¿A Europa? A Europa. Bueno, pues afecta bastante, sobre todo porque la figura de Mario Draghi era una figura que aparte de tener bastante respaldo y bastante apoyo interno dentro de Italia, también contaba con un perfil muy reconocido internacionalmente y con un gran apoyo en Europa. Y esto, pues bueno, genera inquietud, sobre todo porque ahora mismo quien es favorita para ganar las elecciones es la derecha, concretamente los hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Y bueno, pues dentro de Europa inquieta bastante que que la tercera economía de la zona, Italia, que además va a ser el país que más dinero reciba de los fondos Next Generation para salir de la crisis, que Italia va a recibir 200.000 millones de euros. Pues bueno, pues que esta salida de la crisis y que este contexto de incertidumbre con una crisis energética, una crisis pospandémica y un contexto inflacionario, además con una guerra entre Europa con el conflicto de Rusia y Ucrania, pues bueno, pues sea gestionada la tercera economía europea por la derecha radical, por los que son herederos del movimiento social italiano. Los expertos han advertido que este colapso del gobierno podría generar complicaciones sociales. Recordemos que Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. Recuerdo claramente en el 2020 las imágenes fuertísimas de los ciudadanos confinados, en algunos casos con sus familiares muertos dentro de sus casas, semanas muertos porque no podían retirarlos. Es decir, fue duramente golpeado Italia. ¿Cómo afecta esta crisis política en el sector social? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué dicen los italianos en las calles? Bueno, pues en Italia yo por lo que he podido hablar con amigos y conocidos que viven allí, por lo que muestran también muchos de los sondeos, ocurre que mucha gente verdaderamente cuando ocurren estas crisis políticas no acaba de entender muy bien por qué ha sucedido. Con lo cual esto también es peligroso porque lo que genera es mucho, pues bueno, genera hastío, genera descontento y genera pues un hartazgo hacia la clase política que bueno, que pues hace unos años se canalizó a través del voto al Movimiento 5 Estrellas y bueno, pues que hoy se podría canalizar a través del voto a los partidos de la derecha radical. Y bueno, ya hemos visto que el Movimiento 5 Estrellas, a pesar de haber canalizado ese descontento en su momento, no ha sido capaz de solucionar los problemas de los italianos y bueno, pues habrá que ver si la derecha radical, la extrema derecha, es capaz de conseguirlo. ¿Pudiera bueno, Italia dar un vuelco político a la izquierda en vez de la derecha radical? Pues ahora mismo no parece que a la izquierda, más allá del Partido Democrático, que es el partido de centro izquierda, haya una alternativa viable que pueda
bueno, pues que pueda competir a unas elecciones. Pues ahora mismo la situación en la que se encuentra es en que el centro izquierda, el Partido Democrático, está tratando de cerrar pactos con otros pequeños partidos de centro y algunos partidos pequeños de izquierda para ir juntos e ir lo más cohesionados posibles a las elecciones y no verse penalizados por el sistema electoral italiano, que es otro de los puntos por los que una victoria de la derecha es bastante factible, porque al final en la derecha se encuentra muy cohesionada y podría beneficiarse de que un tercio de los escaños de las próximas elecciones se eligen por un sistema, se eligen en circunscripciones uninominales, que como sabemos pues esto refuerza mucho las mayorías y entonces podría la derecha con un porcentaje de voto muy inferior al de una mayoría absoluta podría obtenerla al verse beneficiada por ir más cohesionada y ganar todas estas circunscripciones. Jaime, le agradecemos mucho por su tiempo. Jaime Bordel, politólogo y jurista de la Universidad Carlos III de España, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Se Amaneció.